Bueno, entonces voy a resolver primero este punto, que es como el más sencillo de todo el parcial, que dice lo siguiente. En Python, el método timestamp de un objeto datetime convierte una fecha y hora en un número de punto flotante que representa la cantidad de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970, que son coordenadas universales, pues, conocido como el Unix Epoch. Unix es el sistema operativo creado a finales de los años 1960 y principios de los 1970. Este necesitaba un punto de referencia común para medir instantes en el tiempo. Se eligió el 1 de enero de 1970 como fecha de cero porque coincidía con la creación y estandarización temprana de Unix. Desde entonces, casi todos los sistemas operativos y lenguajes que implementan time-t, el tiempo de dato para representar el tiempo en Unix, usan ese método de epoch, lo que facilita intercambiar y comparar marcas de tiempo entre sistemas. Bueno, entonces acá nos dan como una tabla. El parcial como tal se los entregan físicos, creo que está acá en el formato, solamente que yo lo convertí pues en el Colab. Y el profe pues da la primera parte, esta primera parte, como una idea de lo que, cómo se debería empezar. Entonces, bueno, vamos a comenzar acá a realizar el código teniendo en cuenta toda esta parte de acá. Entonces dice, usando el valor timestamp para la fecha actual, now igual a dt.now, realizar la conversión de segundos desde 1970 a hoy en día, mostrando los datos calculados como se muestra en la impresión a continuación. Hay que usar este símbolo para toda la impresión y los valores se aumentan contables, años de 360 días y meses de 30 días. Y pide el favor de asumir el ejercicio de manera contable. Bueno, entonces la impresión se debería ver así. Entonces vamos a comenzar a realizar el ejercicio tal y como él lo pide en el ejercicio. Vamos a empezar entonces por pasos. Hacemos con el paso 1. ¿Que cuál debería ser ese? Entonces vamos a importar las librerías que necesitamos para este ejercicio. Él nos menciona la librería that time. Entonces vemos y pegamos esto. Y nos dice que para obtener el momento actual vamos a usar esta parte de acá. Entonces, bueno, el now nos muestra, básicamente nos va a mostrar la fecha de hoy. Solamente pues en ese momento era pues el parcial del 2025-1, pero nos va a mostrar la de hoy, la de el 24 de abril del 2026. Entonces esta nos va a mostrar el momento exacto donde va a empezar a correr el programa, como podemos ver acá. Entonces muestra todos los segundos, desde 1970 hasta hoy acumulados. Bueno, en la siguiente parte nos da para formatear la fecha para que se imprima bonita. Entonces vamos a usarla acá. Por ejemplo, si corremos esta nos va a dar exactamente la fecha de hoy, y esta no es la hora de acá de Colombia, sino que es como la hora internacional, que es lo que mencionaba el ejercicio, que tiene como un punto inicial. Bueno, podemos eliminar toda esa parte de print, ya que sabemos qué hace cada uno de ellos. Ya formateamos, ya hicimos el time, ya hicimos el now. Ahora vamos a hacer como el corazón pues del ejercicio, que vendría siendo el paso número 2. Entonces vamos a empezar a extraer como todas esas unidades que nos están pidiendo en el ejercicio. Una de ellas dice que tenemos que imprimir años, meses, días, horas,
minutos y segundos. Entonces, vamos a empezar a convertir todo a segundos, desde los minutos hasta el año. Entonces, la primera variable se puede llamar segundo por minuto. Que normalmente en un minuto hay 60 segundos. Luego vamos a colocar las horas, entonces segundo por hora. Entonces acá podemos hacer la multiplicación de, en una hora normalmente serían 60 por 60, que es los minutos. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60. Entonces vamos a multiplicar 60. Luego haríamos lo mismo por el día, solamente que como una hora sería 60 por 60, ya multiplicaríamos las 24 horas del día, tal y como nos muestra acá. Luego siguen los meses, entonces es exactamente lo mismo, solamente que multiplicamos por 30 para tener los 30 días. Después lo hacemos por año, donde hacemos exactamente lo mismo anterior, solamente que multiplicamos por 365 días, y en este caso no van a ser 365 días, sino 360 días, ya que el ejercicio nos dice que debe ser 360 días. Listo, con eso ya simplemente convertimos todo a segundos para poder hacer el siguiente paso. Es el paso número 3. En este caso lo que vamos a empezar a hacer es a convertir los años en los meses, los días, las horas y los minutos en segundos, pues en segundos, perdón, no, sino en años completos, porque recordemos que esta parte de acá nos va a dar todos los segundos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante es mirar cuántos años completos hay, cuántos serían los meses completos que hay, los días, las horas y los minutos. ¿Cómo hacemos eso? Tendríamos que dividir ese timestamp que nos están dando, o sea, el acumulado de todos los años, haciendo una división entera por los segundos por año, y eso nos van a dar ¿qué? Los años completos. Entonces, la división entera nos va a ayudar a hacer todos los años completos, pero el módulo nos va a ayudar a mirar cuál es el restante de todos esos años. Entonces el restante vendrían siendo los meses, y así sucesivamente eso va haciendo una cadena, porque ya después vamos a tener que hacer la división entera para poder encontrar los meses, y el módulo para poder encontrar los días que va a tener ese mes. O sea, el restante va a ser los días que va a tener ese mes. Entonces vamos a comenzar primero con los años, que van a ser igual a el entero de exactamente el timestamp que nosotros colocamos arriba, que definimos arriba, sobre los segundos por año, y eso nos va a dar, ¿cómo? Qué pena. En el paso número 2 tienes la G, la pusiste con una D. Y en el paso 3 se te fue una I en años. ¿Dónde? En el paso 2, ¿cómo? En vez de copiar segundo, colocaste una D, segundo. Sí, De listo, abajo. ponelo acá. Y en el paso 3 se le fue una I en años. En el paso 3... acá. Bueno, sí, la coloqué así, pero es que acá también debería colocar año. Porque no es como, es muy susceptible, los programas normalmente son muy susceptibles a la ñ. Entonces prefiero colocarlo pues así. Okay. Listo. Bueno, espera, borramos esta parte de acá que me está quitando la... Y acá el segundo. Listo. Entonces, bueno, acá dividimos y nos está dando todos los años enteros, o sea, es decir, años completos. Y el sobrante, entonces nosotros necesitamos hallar ese restante que va a ser igual a ese timestamp por
el segundo por año. Y eso nos va a dar pues los restantes, que ¿qué son los restantes? Los meses, y así sucesivamente vamos a ir haciendo todo el programa. Entonces ahora vamos a hallar los meses. Y el restante entonces va a ser el módulo específicamente de esos meses. Ahora los días va a ser el restante sobre el segundo por día. Igualmente para lo de las horas. Y llegamos hasta los segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar los segundos? Simplemente van a ser, tal y como nos muestra acá, el módulo. Esto tiene que ser la división entera, o sea 2, para que nos pueda dar. Y los segundos simplemente va a ser restante por el módulo por minuto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es imprimir tal cual como el profe nos colocó acá todo el ejercicio. Entonces vamos a hacer primero un print donde colocamos segundos desde 1970, rayita del 1-1, a fecha y hora, y traemos entonces el formato bonito que colocamos por acá. Y ahora vamos a hacer otro print donde imprimimos los años, los meses y los días, y otro con las horas, minutos y segundos. Vamos a ver qué tal. Bueno, entonces dice segundo desde 1970 a fecha y hora, o sea hoy, con la fecha pues universal, y los años serían 57. Listo, entonces el otro ejercicio sí es un poquito más extenso, pero si uno entiende la lógica, como que el ejercicio este de condicionales uno lo saca rápido. Entonces, bueno, nos dice que tenemos una factura de servicio público EPM. El servicio de agua potable engloba la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua de calidad, junto con su facturación y supervisión regulatoria. En Medellín, EPM presta y cobra el servicio aplicando bloques de consumo, cargos fijos y tarifas según estrato, como se muestra a continuación. Entonces, el consumo en 2 bloques, la tarifa se calcula compuesta. Los primeros 13 metros cúbicos se calculan con el valor del bloque básico, los siguientes con el valor complementario. Entonces el bloque básico entre 0 y 13 metros cúbicos, tarifa subsidiada o plena según estrato, y bloque complementario si nos pasamos de esos 13 metros cúbicos. Bueno, cargo fijo. Un monto fijo mensual por acueducto y otro por alcantarillado, independientemente del consumo, también variable por estrato. Y cálculo total, se calculan cuántos metros cúbicos caen en cada bloque, se multiplican por sus respectivas tarifas, tanto para acueducto como para alcantarillado, y finalmente se suman los cargos fijos. Bueno, entonces acá nos presenta una tabla grande con todos los estratos y con los cobros. Entonces tenemos la parte de acueducto y la parte de alcantarillado, y los cargos fijos de acueducto y los cargos fijos de alcantarillado, como vemos acá. Bueno, como requisitos, entonces tenemos que realizar un algoritmo que permita ingresar el valor de metros cúbicos de consumo de agua potable y alcantarillado en conjunto con el estrato, y mostrar una factura de servicios públicos usando los datos de EPM. Entonces nos dan como estos 3 datos fijos, que uno es el NIT, el otro es la sede y el teléfono. La factura debe mostrar un separador del encabezado y mostrar el consumo de agua potable alcantarillado,
el valor para cada componente, el subtotal y el total. Hay que solucionarlo con diccionarios. Y nota, capturar la información de nombre y dirección del usuario para replicar la factura que se muestra a continuación. Ya te voy a mostrar la factura. Entonces hay funciones del formato que nos menciona, es decir, para poder hacer todo lo de la factura necesitamos estos tres, una que es alinear el texto a la izquierda, el otro texto a la derecha y el otro es un centrado. Entonces acá nos muestran un ejemplo, entonces EPM estamos por ahí, entonces punto center. ¿Qué va a hacer eso? Que va a centrar sobre qué, sobre este número 80, que es 80, los caracteres vacíos que van a estar a la izquierda y a la derecha, tal y como muestras acá la factura. Igualmente en el parcial, acá se muestra mucho mejor cómo debe quedar impresa. Entonces, esta sería la factura como debería quedar. Pero entonces vamos a empezar con la primera parte de este ejercicio. Primero entonces vamos a colocar todos los datos que le vamos a solicitar al usuario. Según eso es el consumo de acueducto que va a tener. ¿Qué le pasó a esto acá? Entonces vamos a colocar la variable acueducto, que va a ser igual. Bueno, entonces acá vamos a colocar vamos a ingresar al acueducto, que es un número tipo flotante. También el alcantarillado. Estos vendrían siendo los datos que nos tiene que dar el cliente. El estrato. Y bueno, ya por otro lado, los datos que nosotros ya tenemos, que vendría siendo el nombre del cliente, colocándolo ahí como ejemplo. El ejemplo que tiene él por acá, creo que en la factura, donde acá tiene esta parte. Entonces vamos a dejar como fijos estos datos. Bueno, no todos, solamente el nombre, la dirección y ya. Entonces el nombre, coloquémosle tal cual el que hay ahí, que vendría siendo otra, sería la dirección del contribuyente. Que vendría siendo avenida Limit que es 890.904.996-1. La dirección que viene siendo carrera 58, número 42, guión 125, en Medellín. Teléfono. Y listo, bueno. Y ahora vamos a generar una variable que se va a llamar control de programa. Que básicamente va a sacar al usuario del programa si ingresa algo que no es, pues un estrato que no es. Que vendrían siendo pues como las condiciones que vamos a tener más adelante. Bueno, acá también es bueno inicializar con algunas variables. En 0, que va a ser como el costo total de cada una de las facturas
no de las facturas, sino de los apartados que tiene esa factura, de las condiciones que tiene. Entonces podemos usar una que sea el costo del acueducto básico, como lo mostró arriba, y vamos a comenzar en cero. Otro que vendría siendo el costo del acueducto, pero el completo, pues si se gasta más de los 3, entonces costo acueducto completo. El costo, y lo mismo para el alcantarillado, entonces costo del alcantarillado básico, del complementario también, y luego ya el subtotal de ambos, total de agua igual a 0, y el subtotal de alcantarillado y el total de todo, para poderlo imprimir después. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la lógica que hay detrás de todo eso. Entonces nos dicen que hay un, voy a colocar acá tratar mejor acá de tener esta parte. Toda esta parte de acá. Entonces nos dicen que hay unas condiciones en las que yo debo cobrar dependiendo del estrato, dependiendo si es acueducto o alcantarillado, y si consume más de 13 metros cúbicos o no. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, con el estrato número 1. Entonces si yo estoy estrato número 1, entonces yo tengo unos costos que van cambiando dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, nos dicen que el acueducto básico tiene un valor de 22.775 por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, vendría siendo, vamos a colocar todos esos valores fijos y luego, dependiendo de ciertas condiciones, vamos a ver sobre qué lo multiplicamos. Entonces, tenemos el acueducto básico, que es de 2.775. Tenemos, bueno, acá primero vamos a hacer la parte del acueducto. Luego está el acueducto complementario. Que ese tiene un valor de acueducto complementario de 1406. Y vamos a ver qué más hay de acueducto acá, y el cargo fijo, entonces sería acueducto fijo. Va a ser igual a 1076. Listo, entonces acá ya tenemos lista la parte de acueducto, pero eso va a tener una condición sobre ese estrato, es decir, si es mayor a 13 metros cúbicos, él va a tener un valor distinto, o si es menor va a tener un valor distinto. Entonces ahí es donde vamos a entrar en ese condicional. Si la variable acueducto que nosotros acá ingresamos, que el usuario ingresa, es menor a 13 metros cúbicos, no menor igual, sino menor a 13 metros cúbicos, entonces el costo de acueducto básico va a ser igual efectivamente al acueducto por el acueducto básico, es decir, este de acá. Va a cobrar los 13 o menores a esos 13 por el acueducto básico. De lo contrario, él va a cobrar el acueducto básico más el excedente. Entonces, hagamos exactamente lo mismo, porque él va a cobrar exactamente esto.
pero se le va a sumar otro valor que vendría siendo el del costo complementario, que es exactamente lo mismo que nos muestra acá. Entonces lo que vamos a hacer es la variable acueducto que ingresó menos los 13 metros cúbicos, porque esos ya los cobramos aquí, por el acueducto pues complementario, que vendría siendo pues este valor. Y con esto terminamos entonces la parte de acueducto para el estrato número 1. Para el estrato número 1 también tenemos que hacer la parte de alcantarillado, que conserva, acá es donde yo digo que es como encontrar ese truco, o sea, si nosotros sacamos esta estructura, ya el resto del ejercicio prácticamente lo sacamos porque es exactamente lo mismo. Entonces vamos a copiar y pegar esta parte de acá, pero esta vez con alcantarillado, y vamos a colocar alca básico y alca comple, alca fijo, y acá cambiamos los valores. Entonces nos vamos al alcantarillado para el estrato 1, que el básico sería de 4.687. 4.687. El complementario sería de... esperen, no, este no es el básico. El alcantarillado básico, 4.687, sí. Alcantarillado complementario, 15.96. Y el fijo, 35.87. 35.87. Y lo mismo, pero para el alcantarillado, la variable alcantarillado. En esta parte nos tocaría cambiar entonces el costo de alcantarillado, alca básico va a ser alcantarillado por el alca básico, y en el costo de alca básico va a ser el alcantarillado por alca básico, que acá vendría siendo el alcantarillado, menos 13 por el alcantarillado completo. Y exactamente esta misma estructura se va a repetir para todos los estratos, solamente que nos tocaría cambiar esta parte de acá, estas variables de acá, por lo que aparece acá en la tabla. Entonces ya con eso estoy segura que el profe seguramente te va a colocar pues como algo así de una tabla muy grande, pero cuando nosotros sacamos ya esta estructura, literalmente es copiemos y peguemos esta parte de acá, pero cambiamos el estrato y cambiamos estas variables. Listo. Tengo una pregunta, ¿por qué fue que se les restó el 13? Porque yo Acá. Sí, Sí, porque por los 13 acá coloquemos básico. acá el ejercicio. Porque usted cobra, o sea, usted le cobran los 13 metros cúbicos con el básico normal, ¿cierto? Pero estamos restando lo que usted ingresó de alcantarillado. Si usted ingresó más de 13 metros cúbicos, restamos alcantarillado menos 13. Entonces digamos que yo consumí 20. 20 menos 13 me da 7. O sea que ese restante de 7 me lo van a cobrar con este nuevo precio. Pero miremos, este precio está bien porque, bueno, tiene sentido. Cobran un poquito menos, pero igualmente se están haciendo un recargo de más. Tiene sentido. Bueno, entonces acá ya en el ELIF hacemos exactamente lo mismo, pero con el estrato número 2, y empezamos con acueducto. Se repite exactamente todo eso. Y simplemente cambiamos los datos que hay acá. Entonces acueducto básico, pero para estrato 2.
tendría 78, 64. El complementario de acueducto sería 39, 84. Y el acueducto fijo para el estrato 2 es 3085. Ahorita ese mismo if. Bueno, entonces acá ya hicimos 7864, 3984 y por acá estamos en acueducto, sí, 3085, bien. Y bueno, estas son exactamente las mismas condiciones. Y hacemos ahora el de alcantarillado. Vendría siendo 4768. 4768. 4768. Este es el básico. El complementario 4576. Y el fijo 377. 3777. Bueno, así sucesivamente pues vamos haciendo el coso. Ahora, ¿quieren que terminemos tal cual pues todos los estratos o ustedes lo pueden terminar y pasamos a la parte del print? Que la parte del print sí puede ser un poquito enredada porque él pide como que acá, cuando el usuario ingrese el estrato, ingrese todo el consumo, tenemos que hacer todo este print. O sea, cuando nosotros corramos el código, esto nos tiene que mostrar todo esto. Si quieren, Sí, Susana, hacemos pasamos al lo del print y ya probamos con los estratos que tenemos. Listo. Eso. Sí, es que igual eso es pues como reemplazar la tableta. Exacto. Bueno, entonces pasemos a la parte del print. Tenemos que terminar el programa. Entonces digamos que ya hicimos todo el estrato hasta el estrato 6. Entonces digámosle acá en el elif, en este último elif, else. Le debemos imprimir al usuario que no ingresó el estrato correctamente. Y nos salimos del programa con el control programa que ya habíamos hecho anteriormente, solamente que esta vez le hacemos false, le colocamos false. Bueno, este es ahora, como ya hicimos esa parte pues de salir, empezamos a generar otro if con ese mismo control del programa. O sea, si el control del programa sigue siendo true, o sea que se ejecutó cualquiera de esas opciones que ya hicimos acá con los estratos, entonces vamos a empezar a hacer toda esa parte, primero a calcular como todo el subtotal que tenemos arriba y el total, y por último hacer el print. Entonces empecemos con las variables primero que tenemos que calcular, que vendría siendo el subtotal del acueducto, que ese subtotal sería el acueducto fijo más el costo del acueducto básico más el costo del complementario que tenemos acá, como tal cual nos muestran acá. Y el del alcantarillado va a ser exactamente lo mismo, pero acá nos falta uno, a ver, el costo del acueducto básico, el del complementario y el fijo. El fijo sí le va a todos. El acueducto fijo y más el alcantarillado fijo. Y el total ya vendría siendo pues los dos subtotales. En ese orden de ideas, entonces vayamos haciendo toda la parte del print. Como podemos ver acá, nos pide, bueno, esta parte se va a imprimir sí o sí, que es la parte de arriba. Entonces nos pide empresas públicas en Medellín, EPM, toda esta parte de acá tiene que ir con las lineecitas de arriba, cerrar con las lineecitas de arriba y centrarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero hagamos un print con las líneas de arriba, podemos colocarlas por 80. Coloquemos las líneas
líneas por 80. Y ahí se van a imprimir todas estas lineecitas de acá arriba. Luego nos dice que tenemos que imprimir Empresas Públicas de Medellín, EPM. Entonces, exacto, tal cual nos muestra acá. Pero todavía no el 80, sino que nos faltan cositas. Tenemos que imprimir EPM, estamos aquí. Entonces, print. Esta yo diría que es la parte más maluca. Si les pone algo así, eso es maluquito. El que no entró, quedó Sí, si les pone Pero- algo así, paila. Es paila. el que no entró. Bueno, entonces, como ven acá, esta parte está centrada. ¿Cómo podemos hacer eso? Con el punto center, que él lo explica ahí creo que en el mismo ejercicio. Sí. Center nos va a servir para el centrado. Y este 80 nos va a decir como la cantidad de espacios que vamos a tener a la izquierda y a la derecha. Entonces podemos colocar 80 espacios, igualmente eso a su acomodo. Pues si lo quieren hacer un poquito más ancho, pueden colocar 90, 100, entre más grande, más ancho va a ser. Eso lo tiene que llevar todo lo que vamos a escribir acá, porque miren que todo esto está centrado. Entonces ahora va EPM. Uy, Dios mío, hay que hacer todo eso para cada cosita. Estamos por ahí. Pero es que él me dijo que para el segundo parcial no da tiempo para arrastrar a nadie. ¿Cómo así? Bueno, entonces ¿Verdad? Ese mismo ejercicio que estamos haciendo se puede resolver por ciclos más cortos. No, porque esos son todos condicionales. Pues no hay como pues uno le podría meter ciclos a esto, pero como que usted quiera meter varias facturas. Que usted ingrese varias facturas para que usted pueda volver y volver y volver a hacer el ciclo. Pero en sí las opciones que tenemos acá no hay forma de que sea un ciclo como tal, porque no hay una estructura repetitiva, sino que son condiciones. Bueno, Medellín Center, bien. Ahora tenemos que hacer el teléfono, muy bien. Que va en digamos que es ese. Y punto center. Acá tenemos que cerrar. Punto center. La ideal es que sea todo sobre el mismo 80 para que nos quede bonito ahí. Listo, vamos en el teléfono y ahora factura. Vamos a ver si lo hizo bien. Sí. Listo. Y ya con eso cerramos entonces con el por 80. El print por 80. Ahora toda la información del contribuyente. Entonces, como podemos ver, esa partecita de acá hay una que está centrada y el resto que está hacia la izquierda. O sea que nos va a servir alinear texto a la izquierda. Entonces, bueno, empecemos con la información. Print. Información del contribuyente. Todavía no son los 80. Y print. Nombre. Va a ser igual a coma. Creo que lo habíamos llamado como arriba. Nombre tal cual. Nombre, sí. Y acá punto. ¿Será que no lo imprime así solito? Yo creo que se lo imprime normal, no hay necesidad de colocarlo hacia la izquierda. Sí, no hay necesidad de colocarlo ahí hacia la izquierda, que no lo centremos. Y lo mismo, pero para dirección. Bien. No, ahora el estrato. Entonces, print.
que lo llamamos tal cual estrato. Ahora el consumo del acueducto. Consumo de acueducto. Coma, acueducto. Consumo de alcantarillado. Y listo, entonces ahora sí, el print por 80, las lineecitas. Y ahora vamos a servicio y a costo, que yo creo que este servicio y costo si lo necesitamos más hacia la izquierda, o sea, nos va a servir el alinear texto a la izquierda y el alinear texto a la derecha. Entonces empecemos con servicio. Necesito que eso sería en el mismo print. Por ejemplo, servicio le ponemos it use space. Eso es una R, ¿cierto? ¿Cómo? Pues Ese. le ponemos, es el mismo print, ¿cierto? Sí. Entonces a servicio. Con punto. Ajá, junto. Le ponemos punto el de arriba, el de que alinea a la izquierda. Y abrimos como otras comillas, pero dentro del mismo. Y le ponemos ese a la derecha. Sí. Esa parte es como la parte del encabezado, exacto. Este sería sobre el mismo print. Pero igual también hay que ver que también hay que alinear ese guioncito paradito al centro. Pues yo creo que no, vamos a ver. Pues yo creería que el que podemos hacer acá, el punto L just, que sería el de la izquierda. Este es el de la izquierda, entonces necesitamos L just. Este también necesita número, que sería como cuántos espacios van a quedar al otro lado. En este caso lo podemos dejar así como 39. Y luego vendría haciendo acá faltaría el palito. El costo sí sería R just y con 40 al lado. Y acá nos falta el palito. Entonces coma. Acá coma también. Yo cuando tengo palito. Este teclado. Creo que es este. No, es este. Listo. Y este costo es entre comillas. Eso. Yo creería que no hay necesidad de centrarlo ahí. Igualmente miremos cómo nos queda y si se necesita centrarlo, lo centramos. Listo. Y el C, acá nos falta, bueno, acá cerramos. Y que acá sí tenemos que especificar que el separador sea un espacio. Listo. Ahora vamos entonces ahí ya hicimos esta partecita de acá arriba, nos falta el print por otra de los palitos para cerrar acá. Rayita. 80. Listo, ahora creamos acá como ahora sí detalle de la captura. Entonces ahora hay que hacer acueducto y el fijo. O sea, es literalmente lo mismo, esto mismo, pero con los nombres, con lo que nos están pidiendo. Entonces esto me sirve para simplemente reemplazar ahí. Entonces nos dicen que uno es acueducto fijo. Y al frente tenemos que tirar el valor del acueducto. Entonces ahí sería
Está en el palito. Creería que acá es más fácil con F-string, pues con la otra forma de imprimir. Que creo que el profe les ha explicado esa forma. Lo que está en en las comillitas no es texto, sino el valor de la variable. Eso. Entonces, coloquemos acá el signo peso, que es tal cual nos muestra ahí. Y ahí sería el acueducto fijo, efectivamente. El acueducto fijo. Y sí, creería que está bien. Acueducto fijo, que fue el que nos dio arriba. Y ahora, acueducto consumo básico. Bueno, puede ser acueducto consumo. Exactamente con el mismo este. Cerramos acá. Punto. Toda esta parte de acá me sirve. Pero acá ya no sería acueducto. Es que este tampoco es acueducto, hacia acueducto fijo. Y ahí sería. A ver, acueducto fijo, bien. Acueducto consumo básico. Costo acue básico. Acá literalmente estamos imprimiendo ya las que habíamos inicializado ahorita, las variables que estaban en cero, pero que se fueron actualizando dependiendo de esto, dependiendo de lo que se calculó con las condiciones que ya habíamos colocado anteriormente. Y así sucesivamente vamos a ir colocando todas las de que acá ya sería acueducto consumo complementario. Costo complementario. Ahora creo que acá está copiado el mismo formato, sí. Y ahora yo creo que ya pasamos a alcantarillado fijo. Entonces, alcantarillado, consumo básico, costo alca. Efectivamente, bien. Este es el básico, alcantarillado consumo básico, no, este es el alcantarillado fijo. Bueno, pues lo podemos dejar ahí, solamente bajemos acá. Producto fijo. Y costo. Como lo tenemos guardado arriba. Alca fijo. Alca fijo. Este ya es el básico. Costo alca básico. Y este es el acueducto alcantarillado. Consumo complementario. Just 39. Está bien. Acá es el costo
Alca complementario. Sí. Listo. Ya terminamos ya esa parte. Y cerramos con exacto, con el print de los 80. Y ya nos faltaría entonces hicimos el detalle de la factura, nos faltaría el subtotal y el total. Bueno, entonces coloquemos acá vamos a colocar el total. Donde nos muestra que el subtotal acueducto, lo mismo. Entonces yo creería que también podemos robarnos esta estructura. Solamente que acá va subtotal acueducto, toda esta parte. Acueducto. Y al otro lado iría el subtotal que calculamos ahorita. Se fue al final subtotal acue, así se llama. Subtotal acue, efectivamente. Y acá exactamente lo mismo. Subtotal, pero acá equivocó, ¿o qué? Menos que acá subtotal alcantarillado. Bueno, tengo una pregunta. ¿Para qué sirve el separador al final de cada print? Ese, Sí. para que sepan que el separador que va a haber de acá a acá va a ser un espacio. Ah, espacio en blanco. Mm, Ah, ok. va a ser Listo. un espacio. Listo. Ahora será aqua y ese tiene que ser subtotal alca. Y otra vez el print por 80. Rayita por 80. Y ahora el gran total, así, pero dice que lo colocamos aquí, gran total, sí, y el total que aparece ahí, listo. Y ahora otra vez, exacto, otra vez esto y print, gracias por su pago, sí, en el center, pero acá nos falta otro print, EPM estamos por ahí, y otro print de los 80. Listo. Bueno, vamos a hacer el ensayo. Ojalá ya acabo en la impresión de eso. Listo, ingrese los metros cúbicos de agua. Entonces, digamos que tenemos 28. No, 14. 14. Y esos 15. Estrato 2. Bueno, al parecer sí dio bonito. Voy a colocarlo acá grande. Bueno, y así tal cual él dijo que lo imprimiéramos, así se imprimió. Que acá aparece pues como todo el detalle de la factura. Complementario no tuvo porque nos excedimos. Ah, pero el del alcantarillado no, entonces nos... Ah, no, bueno, porque fue igual a 15 específicamente. Ah, pero era igual a 13. A ver, acueducto fijo. Tal, acueducto bien. Consumo complementario bien.
Y el alcantarillado, vamos a ver qué pasó con el alcantarillado. Ya sé cuál es el error. No se está actualizando esta variable. Esta de costo del CAN básico está como mal escrita acá. Y costo complementario. Y aquí debería ser lo mismo. Entonces, costo alcan acá. El básico tiene que ser este. El básico tiene que ser este. Y el costo y el complementario tiene que ser este. Ahora sí debería dar. Listo. Entonces 14, 15, 2. Listo. Ahora sí. Ahora sí se cobra.